¿Qué hacer ante la depresión? Soy un instructor certificado sobre el tema de primeros auxilios en salud mental y además un mentor coach en salud mental y bienestar. En esta ocasión quiero compartirte algunas ideas útiles acerca de las maneras de afrontar la depresión para que en tu preparación como un facilitador de primeros auxilios emocionales puedas considerar estas ideas. En primer lugar, quiero que recuerdes que la palabra depresión se utiliza de varias maneras. La gente se siente triste o melancólica cuando, por ejemplo, le suceden cosas que no espera. Sin embargo, esta tristeza cotidiana no es un desorden de depresión. Todos podemos pasar en la vida por momentos, por bajones emocionales. La adolescencia, por ejemplo, es una etapa donde hormonalmente el joven está en un proceso de regulación y junto con ello trae esos bajones. Pero un desorden de depresión mayor dura por lo menos 2 semanas y afecta la capacidad de la persona en su desempeño diario, regular. Además de las relaciones con su círculo social. Los desórdenes de los estados de ánimo afectan a casi el 10% de los adultos en Estados Unidos. El más común es el desorden de depresión grave, que afecta a un 6.8% de los adultos en un año. Y la edad media en la que se disparan estos problemas es el año 32. Lo que significa que la mitad de las personas que alguna vez tendrán un episodio habrán tenido su primer episodio alrededor de esta edad. Ahora, ¿cuáles son las señales y síntomas de la depresión? Una persona que está pasando por depresión debería mostrar por lo menos uno de los siguientes síntomas, casi todos los días y por lo menos en un periodo de 2 semanas. Ánimo inusualmente triste, pérdida del disfrute e interés en actividades que solía disfrutar, falta de energía, se cansa rápido, un sentimiento de inutilidad o culpabilidad, aunque no hay una razón evidente para ello. Pensar con frecuencia en la muerte o desear estar muerto. Dificultad para concentrarse o tomar decisiones. La persona se vuelve más lenta o está cada vez más agitada y con dificultad de mantenerse quieta. A la hora de dormir, dificultad o por el contrario, duerme demasiado. Pérdida de interés en la comida o a veces comer demasiado. Lo que se conecta con una pérdida o aumento de peso. Los síntomas de la depresión afectan, como vemos, las emociones, los pensamientos, el comportamiento y el bienestar de la persona. Por ejemplo, en la parte emocional, la tristeza, ansiedad, culpa, ira, cambios de ánimo, falta de respuesta emocional, sentimientos de impotencia, desesperanza, irritabilidad. En el área cognitiva, una autocrítica constante, autoculpa, preocupación, pesimismo, problemas de memoria y concentración, indecisión y confusión, una tendencia a creer que otros lo miran de forma negativa, pensamientos relacionados con la muerte y el suicidio.
En el comportamiento externo, ataques de llanto, alejamiento de los demás, abandono de responsabilidades, pérdida de interés en la apariencia personal, pérdida de motivación, decaimiento, uso de alcohol y drogas. En la parte conectada con el bienestar físico, fatiga crónica, falta de energía, exceso o falta de sueño, apetito excesivo o falta de apetito, estreñimiento, pérdida o aumento de peso, dolores de cabeza, en el caso de las mujeres un ciclo menstrual irregular, pérdida del deseo sexual, dolores sin explicación aparente. Piensa por un momento cómo se verá una persona deprimida. Puede tener un comportamiento motriz lento, aunque puede presentar agitación, incluso su hablar puede ser lento y monótono. Falta de interés y atención, por ejemplo, en la higiene y el aseo personal. En términos generales, tú la observas y la apariencia que muestra es la de una persona triste, frecuentemente ansiosa, irritable y fácilmente puede empezar a llorar. A nivel cognitivo, esta persona puede tener ideas de que no vale la pena vivir, pérdida de esperanza, soy un fracaso, todo es mi culpa, nada bueno me sucede. Entre los desórdenes relacionados con el estado de ánimo está, por ejemplo, el desorden bipolar, la depresión después del parto, la depresión estacional. Ahora, ¿qué causa la depresión? No tiene una causa única y a menudo involucra factores biológicos, psicológicos, sociales, existenciales. Por ejemplo, una ruptura en una relación de pareja, una pobreza crónica, la pérdida del trabajo o dificultad para encontrar uno nuevo, un accidente que genera cierta discapacidad, una persona que está pasando por violencia emocional o doméstica, ser víctima de un crimen, el desarrollo de una enfermedad física a largo plazo, la muerte de un ser querido. Todos esos factores pueden activar la depresión. Pero también puede ser resultado de condiciones como, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson, Huntington, un derrame cerebral, deficiencia de vitamina B12, hipotiroidismo, lupus eritematoso sistémico, hepatitis, mononucleorosis, VIH y algunos tipos de cáncer. Como decía anteriormente, el tener un bebé puede activar una depresión postparto. Algunos medicamentos como efecto secundario también pueden, y por eso debes revisar los efectos secundarios de las medicinas que estás tomando. El estrés de padecer otro desorden mental como esquizofrenia, desórdenes de ansiedad o de alimentación puede conectarse con esto. La intoxicación o abstinencia del alcohol u otras drogas. Cambios premenstruales en los niveles hormonales. La falta de exposición a la luz del sol en el invierno. Ahora, hay personas que son más sensibles, las personas con carácter sentimental o nervioso. También ese factor de carácter puede volver más vulnerable a la persona. Si hay en la familia otros casos de familiares que han tenido episodios de depresión,
eso puede conectarse. O una persona que ha tenido una infancia difícil, por ejemplo, los niños que han experimentado violencia física, sexual o abuso emocional, negligencia o incluso sobreprotección. En el caso de las mujeres, se cree que la depresión es causada por cambios en productos químicos naturales y puede estar conectada con aspectos como la menstruación, los ciclos menstruales. Ahora, ¿qué hacer para ofrecer apoyo a una persona que está deprimida? ¿O qué hacer si yo estoy pasando por una depresión? La intervención temprana es importante, especialmente para asegurarnos de que es tratado el problema de manera eficaz y rápida. La primera cosa importante cuando tú conoces a alguien que está pasando por una depresión es asegurarte de si esa persona está en riesgo de suicidio o autolesión. Si piensas que conoces a alguien que está deprimido y necesita ayuda, acércate a la persona, comunícale tu preocupación. Recuerda que es importante elegir el momento correcto. Y si ves señales en la conversación de la persona, señales conectadas con temas como la muerte, asegúrate que tú estás disponible, asegúrale a la persona que puede ser útil, respeta su privacidad, pero recuerda que en ese momento es muy probable que la persona tenga pensamientos y comportamientos suicidas, o esté participando en comportamientos o autolesión, lesión no suicida. Si crees que la persona no está en crisis, puedes preguntarle cómo se siente y por cuánto tiempo ha estado sintiéndose así. Pero regresando al tema del suicidio, una encuesta nacional de adultos en Estados Unidos arrojó que en un periodo de 12 meses, un 2.6% de personas pensó en suicidio, un 0.7% hizo un plan y el 0.4% había intentado suicidarse. El suicidio es la 11ª causa más común de muerte en Estados Unidos. En el año 2010 cobró la vida de 38.364 personas en Estados Unidos. Y estas personas han dejado atrás amigos, familiares y comunidades enteras afectadas por esa pérdida. Entre la edad de 25 y 34 años es la segunda causa de muerte y la tercera causa de muerte entre personas de 15 y 24 años. En el año 2007, el 14.5% de los estudiantes de secundaria en Estados Unidos manifestaron que habían considerado seriamente intentar suicidarse en los últimos 12 meses. Más del 6.9% de los estudiantes dijeron que habían hecho el intento de suicidarse una o más veces durante el mismo periodo. Los varones se quitan la vida cerca de 4 veces más que las mujeres, pero las mujeres intentan suicidarse 2 a 3 veces más que los hombres. Entre los hombres, los adultos mayores de 75 años tienen la tasa más alta de suicidios. Entre las mujeres, las que se encuentran entre los 40 y 50 años.
El alcohol u otras drogas se encontró presente en más de un tercio de las personas que se habían suicidado. Aproximadamente el 87% de las personas que se suicidan junto al hecho del suicidio tienen un desorden mental. Sufrir depresión aumenta el riesgo de suicidio. De las personas que completaron el suicidio, el 43% tenían un desorden de ánimo. Como el suicidio está conectado con la depresión, ¿qué señales de alerta debes tomar en cuenta? 1. La persona amenaza con lastimarse o matarse. 2. Está buscando la manera de matarse a través del acceso a píldoras, armas u otros medios. 3. Habla o escribe sobre la muerte, sobre morir o sobre suicidarse. Expresa desesperanza, ausencia de propósito. No hay una ausencia de sentido para seguir viviendo. Siente furia, ira, anda en busca de venganza. Actúa con imprudencia. O se involucra en actividades riesgosas. Se siente atrapada sin esperanza de salir de su problema. Ha aumentado su consumo de alcohol o drogas. Se ha alejado de los amigos, la familia o la sociedad. Se siente ansioso o agitado. No puede dormir o duerme todo el tiempo. Sufre cambios dramáticos en sus estados de ánimo. Siente que no existe una razón para vivir. La gente que muestra una o más de estas señales, debemos de prestarle atención. Si nosotros hemos notado esas señales de alerta, es bueno abrir una conversación con la persona acerca de lo que estamos observando. Me siento preocupado por ti, he observado que te estás alejando de tus amigos, que has aumentado el consumo de alcohol, que te sientes ansioso y me has expresado que tienes dificultades para dormir. Abrir esa conversación nos lleva a hacer preguntas de impacto, como por ejemplo, si yo sospecho que la persona está en riesgo de suicidio, es importante preguntarle directamente y sin miedo, ¿estás pensando en suicidarte? Si la respuesta es sí, ¿tienes un plan? Podemos incluso, si la respuesta es sí, preguntar o ahondar en los detalles. Ahora, identificar el riesgo de suicidio. Escuchar activamente, sin juzgar. Hacer preguntas de impacto que hagan reflexionar a la persona, que le ayuden a volver consciente lo que probablemente puede ser inconsciente para ella, porque no lo entiende, no sabe por qué. Eso es parte del proceso de ayudar, darle información útil, con respeto, evitar culpar a la persona, proporcionar ayuda práctica, evitando la dependencia. Existen entonces algunos tipos de métodos terapéuticos. Por ejemplo, para estos casos, la terapia dialéctica se ha visto que es de utilidad en estos casos. Ahora, si la persona no quiere ayuda, hay que intentar entender las causas.
llegar a las causas de por qué va y tratar de apoyarla para superar esas causas. Como te decía al principio, en este video quiero dejarte algunas ideas prácticas sobre qué hacer ante la depresión o incluso un intento de suicidio. ¿Estás listo? Bueno, la primera recomendación es trabajar en la persona la esperanza de recuperación. La esperanza de recuperación. Y esa esperanza de recuperación puede estar conectada con recuperar el sentido de la vida, los propósitos de la vida. Hay algunos autores especializados en temas como la resiliencia, entre ellos el padre de la resiliencia, Boris Cyrulnik, que tiene más de 30 libros sobre el tema de cómo levantarse de las circunstancias difíciles. Uno de sus libros que me gusta mucho es Los patitos feos. Pero una de las declaraciones también que ha desarrollado en sus libros y que es importante en este momento es la siguiente: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Los libros de Boris Cyrulnik nos pueden ayudar a volver más consciente la preocupación, aceptar la guía de un maestro de la solución y seguir adelante. En segundo lugar, el tratamiento de apoyo, el transmitir apoyo, el dar soporte, el brindar refuerzo positivo, frases de ánimo, frases esperanzadoras. Podemos incluso regresar atrás y ver qué experiencias positivas frente a los problemas desarrolló esta persona en el pasado y recordárselas. En tercer lugar, explicar que la depresión es una enfermedad que mejora con tratamiento y poner el puente para que la persona acepte buscar ayuda. Cuarto, hablar sobre lo que he notado y por qué me preocupa. Y en esa conversación permitir que la persona empiece a tomar conciencia. Y un punto importante es lograr que la persona declare el quiebre. Acepte que tiene un problema, que no lo puede resolver sola. Acepte la guía de un mentor conductual. Un mentor es una persona que tiene conocimiento útil, que en segundo lugar tiene una experiencia efectiva, que ha pasado por estas situaciones y la ha superado, y que en tercer lugar tiene criterio. El criterio para entender, para discernir, para ver posibilidades. Un mentor conductual con esas tres habilidades, que sabe escuchar, sabe hacer preguntas, puede ser de mucha ayuda en este momento. 5. Hacer planes juntos, especialmente para distraer a la persona. En otro video sobre la ansiedad hablé sobre la ley de dominancia, que en el cerebro de todos los estímulos que llegan hay uno que es el más fuerte, y ese es el que controla la mente. Y ese es el que se mantiene ahí hasta que aparece un estímulo que es más fuerte y lo desplaza. Y esa ley es importante
en el proceso de ayudarle a una persona a usar diferentes estímulos para competir con el que está dominando su mente, que en este caso es la depresión. Y de ahí entonces que hacer planes para distraer a la persona, para sacarla de su pasividad, de su preocupación, de sus pensamientos limitantes, de sus creencias limitantes. Eso es importante. Conectado con eso, la idea 6 es mantener activa a la persona. ¿Qué significa actividad? Bailar, caminar, leer, practicar hobbies. Conectado con eso, el 7, promover hábitos saludables, como por ejemplo el ejercicio físico, 15 a 30 minutos diarios, el mantener contacto con otras personas, el no apartarse de su rutina, de sus actividades que la mantienen activa, de su círculo social con el que se mantiene conectada. Otra idea es usar la estrategia de la evidencia. Confrontar con hechos las opiniones de la persona, de manera que ella pueda discernir entre lo que es una creencia limitante que está disparando un estado de ánimo depresivo a los hechos que pueden ser diferentes. Ya hablamos de socializar, ayudarle a construir una red de apoyo, mantenerse conectado con su red de apoyo, formado por amigos, familiares, compañeros de trabajo, hermanos de su iglesia, etc. 10. Enfocar el momento presente. En la actualidad existe una técnica mindfulness que trabaja el enfoque en el aquí, el ahora, lo que ahora siento, lo que ahora me paso, dejando en segundo plano el pasado. Muchas ideas conectadas con la depresión pueden estar relacionadas con nuestro pasado, con una experiencia, una ruptura, una pérdida. Entonces, ayudarle a la persona a enfocar el momento presente ayuda. Te recomiendo buscar libros sobre mindfulness, ejercicios sobre mindfulness. Puedes encontrar en YouTube algunos ejercicios de algunos autores que te van a ilustrar sobre este tema. Puedes encontrar libros en PDF, audiolibros sobre autores que se especializan en este tema. Otra idea, otro recurso es animar a la persona a afrontar los problemas. ¿Cuál es el problema? Si el problema es la pérdida de empleo, una deuda, una ruptura, ayudarle a salir de la crítica y queja y empezar a caminar en el mundo de las posibilidades, buscando nuevas opciones, nuevas alternativas. Otra idea importante es que la persona puede expresarse. Boris Cyrulnik, el padre de la resiliencia de quien te hablé, comenta que muchas personas que como él pasaron por la experiencia de los campos de concentración nazi, se apoyaron mucho para salir de ese trauma en lo que es la expresión artística. Muchos de ellos escribieron libros, otros se dedicaron a pintar, a hablar, dar conferencias, a jugar, la importancia de una mascota. Pero entonces el expresarse, el canalizar lo que está aquí a través de la pintura, de la música, cantar, hacer catarsis, desahogar con una persona de confianza que sabe oír y sabe callar. Otra idea
imitar modelos positivos. En su círculo social probablemente hay personas que han pasado por experiencias similares y que van adelante, las han superado. Es útil buscar ese tipo de conexión, círculos de apoyo en los que alguien con experiencia, un mentor conductual, trabaja con un grupo que está pasando por esas experiencias, las cuales son canalizadas de manera positiva. Entonces, imitar modelos positivos y a la vez evitar amigos que le van a recomendar el alcohol, la droga o que andan deprimidos o incluso hundidos. Evitar ese tipo de personas es parte del proceso. Conversar sobre los sentimientos, los pensamientos, las experiencias, es otra idea importante. Finalmente, aspectos importantes son la aceptación activa. El reconocer que hay cosas por las que estoy pasando, que experimento, que están ahí, pero no pasivamente enfrentarlas, sino moverme en el proceso de salir de esa situación. Buscar la empatía. Si estoy yo ayudando a una persona, practicar la autenticidad, la aceptación, la comunicación empática, parafrasear, resumir, sentarme al lado de la persona, no enfrente. Son recursos que puedo hacer en el proceso de apoyar a alguien que está pasando por esta experiencia. El doctor Albert Ellis, uno de los gurús sobre la terapia racional emotiva, ha escrito un libro, Eligiendo Vivir. Ese tipo de lectura, como la de Boris Cyrulnik, son parte del proceso de apoyo para enfrentar, para resolver, para salir de la depresión. Espero haberte dejado ideas útiles, que puedas anotarlas, que puedas practicarlas en ti mismo si estás pasando por ese momento, o que puedas usarlas como un facilitador de primeros auxilios emocionales con tus propios seres queridos, amigos y personas que están en tu círculo de influencia. Adelante.